Madre mía. Estoy teniendo encima problemas con el... Buenas. Y estoy sin teclado. ¿Cómo andan? A ver si lo puedo arreglar. Se te escucha bien igual. No, ahora sí. Acá, perdón, justo me fui y me había hablado alguien. No, que se A te ver. escucha bien. Buenas tardes. Hola. Y se me ve bien también, ¿no? O sea, no se me ve todo Bien. lento ni nada de eso. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, no sé qué le pasa al teclado. Ta, ta, ta. Bueno, ya funcionará. ¿Cómo andan, mis queridos alumnos? Muy buenas tardes. Buen comienzo de semana. ¿Qué tenemos para hoy? Antes, fundamental, recuerden que el jueves hacemos asincrónico. Recuerden que el jueves hacemos, yo les mando la clase con las actividades, qué sé yo, y el lunes repasamos todo lo que hayamos visto. ¿Ok? ¿Qué tenemos para hoy? La clase pasada nosotros habíamos empezado a estudiar una falla de mercado muy importante que son los bienes públicos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué características tenían los bienes públicos? Bueno, los bienes públicos, acuérdense que no necesariamente son provistos por el Estado, sino que la característica fundamental que tienen los bienes públicos es que no tienen rivalidad y no tienen exclusión. Bien, nosotros habíamos definido a los bienes públicos como aquellos bienes entonces que no son rivales y no son excluibles, eso está muy bien. Y la particularidad que tenían también es ¿qué significaba el hecho de que sean rivales? Bueno, el hecho de que sean rivales significaba que el consumo de unos disminuye el consumo por parte de otros. Y recuerden que el análisis lo hacíamos marginal. ¿Qué significaba eso? Agregar una unidad más. Es el análisis que nosotros hacíamos. Hacíamos un análisis marginal mediante el cual agregar una unidad más hace que el resto disfrute menos de ese bien. Esa es la característica que tiene un bien que es rival. Un bien rival tiene la distinción, digamos, que agregar una unidad más hace que el resto disfrute menos de ese bien o servicio. Y después habíamos hablado de la exclusión y habíamos dicho que la exclusión significa que se puede excluir a aquella persona que no haya pagado por ese bien o servicio. Entonces, habíamos concluido que los bienes privados tenían rivalidad y tenían exclusión también. Entonces, eran bienes que no tenían ningún tipo de problema. O sea, el Estado era muy eficiente proveyendo ese tipo de bienes. Estado no, el privado era muy eficiente proveyendo ese tipo de bienes. Claro, porque si yo proveo de un bien privado, y bueno, puedo excluir a aquel que no haya pagado por él, y el consumo de unos disminuye el consumo de otros. O sea, no es gratis agregar a uno más. Entonces, no voy a tener ningún problema a la hora de proveer ese bien o servicio. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba también que existían, que nosotros podíamos mezclar las características de los bienes. O sea, podíamos tener, ya dijimos que los bienes públicos no tenían rivalidad y tampoco tenían, no se podía excluir a aquellas personas que no hayan pagado por él. Y nosotros podíamos mezclar las características y pensar, por ejemplo, en bienes que tengan exclusión, pero que no sean rivales. ¿Se acuerdan de eso? Eran lo que se llamaban bienes club. ¿Qué características tenían los bienes club? Bueno, era justamente el hecho de que no eran rivales, o sea, agregar una unidad más no hace que el resto disfrute menos de ese bien o servicio, pero sí tenían exclusión, o sea, aquella persona que no haya pagado, se la podía privar de ese bien o servicio. Fíjense que un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es cualquier espectáculo. Si uno va al teatro, al cine, a la cancha, si no tiene su entrada, no puede entrar. O sea, tiene exclusión. Se puede excluir a aquella persona que no haya pagado por él. En cambio, el hecho de agregar uno más, y nosotros el análisis de uno más lo habíamos visto con Netflix, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos cuenta para 4. Bueno, si me conecto yo y 3 más, para esos primeros 3 más, el bien es un bien club.
Claro, porque que se agregue uno más no hace que yo disfrute menos del servicio que me provee Netflix. Entonces, se agrega uno más. Ahora, a partir del quinto, se convierte en un bien privado. Porque para que yo disfrute de Netflix, necesito que alguno de ustedes lo deje de usar. ¿Bien? Y la última característica que nos había quedado, o la última clasificación, que si se quiere es la más importante, es la de bienes comunes. Una cosa que no dije, los bienes públicos generan el surgimiento de free riders. El free rider es aquella persona que tendrá incentivo a no pagar por ese bien público, lo cual tiene toda la razón de ser del mundo, porque cuando nosotros pagamos algo, el precio que estamos pagando comprende las alternativas que dejamos de lado. Entonces, ¿para qué voy a dejar de lado yo alternativas de algo si voy a tener la protección, por ejemplo, igual? Recuerdan que hablamos del escudo de misiles o de las expensas del edificio donde vivimos. La verdad es que si yo no pago las expensas, yo voy a llegar y el hall de entrada va a estar limpio, el espejo del ascensor va a estar igual de limpio también. Entonces, la verdad, yo no tengo incentivo a pagarlo. El tema es que si todos hacemos lo mismo, se financia el bien público. Y acá una cuestión importante, yo no quiero pagarlo, eso es verdad, pero tampoco quiero que se desfinancie el bien público. O sea, yo quiero que la protección contra asteroides esté igual, obviamente que quiero eso. Ahora, ¿para qué voy a pagar yo si no es rival y no es excluible? O sea, no me pueden excluir a mí. Y el hecho de que yo esté protegido o de que el ascensor esté limpio para mí no hace que esté menos limpio para los demás. Todo eso habíamos visto el jueves. Y nos quedaba ver la clasificación más importante, que son los bienes comunes. Y acá esto sí es importante. Los bienes comunes, y les voy a compartir un video, no sé con qué teclado porque no puedo. Esperen que use el teclado en pantalla como si estuviéramos en 1910. ¿En qué estábamos? Entonces, dijimos, los bienes comunes son bienes que tienen rivalidad, pero no tienen exclusión. Si se fijan, es la única combinación que nos quedaba. La última combinación que nos quedaba era justamente combinar los bienes que tenían rivalidad, pero no tenían exclusión. Y acá les doy un tip que no falla nunca. Los bienes comunes están muy asociados a cuestiones ambientales. Ahora vamos a ver el video y vamos a entender por qué. Pero el surgimiento de los bienes comunes o la existencia de los bienes comunes provoca lo que se conoce como la tragedia de los comunes. Pregunto yo a ustedes, supongamos que yo tengo un restaurante en la costa, ¿no? Y entre el menú de cosas que ofrezco, no sé, el salmón rosado de Oriente. Buenísimo. Es un plato que tiene demanda, bien, o sea, la gente me lo compra, es rico. Y resulta que el salmón rosado de Oriente está en peligro de extinción. Es una especie que está en peligro de extinción. Ok. De hecho, el municipio de la localidad donde yo vivo emitió un comunicado diciendo que se penalizará gravemente a aquella persona que pesque el salmón rosado. Ok. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? Yo estoy dispuesto a resignar de mi carta del restaurante el salmón rosado. O sea, voy a ofrecer alternativas que no son tan valiosas como el salmón rosado, pero bueno, ofrezco alternativas igual. Es más, estoy dispuesto a pescar otras especies. Cuando pesque un salmón rosado, lo devuelvo al mar. Punto. Yo voy a contribuir con el medio ambiente. El tema es que cuando llego a la bahía para pescar, claro, todo el mundo al lado mío está pescando el salmón rosado de Oriente. Todo el mundo lo está pescando igual. Entonces, fíjense que yo no solo que me pierdo de vender todos los platos que yo vendía con salmón rosado, sino que también estoy en una situación peor. ¿Por qué? Y porque la persona que me va a comprar el salmón rosado a mí, y yo no lo tengo, y se va y se lo compra al restaurante al lado. El tema es que si todos hacemos lo mismo, la especie se extingue y a la larga estamos todos peor. Fíjense que ninguno de los que estamos ahí en la bahía quiere que el salmón rosado se extinga.
me siguen el razonamiento, ¿no? Entonces, el punto es, bueno, es un bien que sí es rival. ¿Por qué es rival? Y porque el pescado que pesco yo es uno que dejaron de pescar todos ustedes, que están pescando conmigo. Lo pesqué yo, ustedes lo dejaron de pescar. Pero no tiene exclusión, es decir, no se puede excluir, no se puede prohibir la pesca. O, mejor dicho, como prohibir se puede prohibir, de ahí a que la prohibición sea eficiente es otra cosa. Cuando digo que la prohibición sea eficiente, quiere decir que cumpla con el objetivo pensado por la autoridad. Esa es la definición de eficiencia que me interesa ahí, a mí. Que cumpla con el objetivo previsto por la autoridad. Y van a ver por qué lo digo, háganse un asterisco ahí, porque lo digo por algo puntual que lo vamos a ver en el video, si puedo compartir pantalla, por supuesto. Tragedia de los comunes lo tomo siempre, dato de color. ¿Dónde estamos? Acá estamos, la tragedia de los comunes. Espérenme que les voy a compartir pantalla con sonido. Es largo el video, pero no importa porque yo lo voy a ir pausando y lo voy a explicar en base a lo explique el tipo que tiene mucha mejor voz que yo, por supuesto. Compartir también el audio. Ahí vamos. Indíquenme, por favor, si se escucha bien. In the final video in this section, we turn to common resources. We'll cover the tragedy of the commons and talk about some possible solutions. Common resources are those that are non-excludable but rival. Unlike public goods, common resources get depleted as more people use them. Tuna in the ocean are... Para empezar, primera cuestión fundamental, ¿qué diferencia hay entre un bien público y un bien común? La rivalidad. Esa es la diferencia fundamental. Los bienes públicos no son rivales. Entonces, agregar a uno más, no pasa nada. O sea, protección contra asteroides en Israel. Bueno, si yo voy a Israel, yo voy a estar protegido por ese escudo antimisiles, aunque no haya pagado los impuestos. Si se muda alguien al edificio donde yo vivo, al lado, el servicio de expensas lo va a tener provisto, y si un mes no pagó las expensas, va a estar todo el hall de entrada y todo lo que incluye las expensas realizado igual. ¿Ok? Entonces, primera cuestión importante. La distinción entre un bien común y un bien público es la rivalidad. Los bienes públicos no son rivales y los bienes comunes sí lo son. Example of a common resource. The tuna are non-excludable because there are no property rights to fish in the ocean. No one can legally be prevented or excluded from fishing for tuna, at least outside of a nation's territorial waters. Tuna, however, are rival. One more tuna caught leaves one less tuna for everyone else. Non-excludable but rival resources often lead to a tragedy of the commons, a destruction of the common resource. In the case of tuna, that means the collapse of the fishing stock. More generally, the tragedy of the commons is the tendency of any resource that is unowned and hence non-excludable to be overused and under-maintained. In the case of tuna, it's the stock of fish that's the common resource, and the stock is being rapidly depleted. Since 1960, the tuna catch has decreased by 75%. Atlantic bluefin tuna especially are becoming endangered. Now, nobody wants this. Tuna consumers don't want it, and neither do the tuna fishermen, whose way of life is under threat. So why is it happening? You might think the answer is obvious. Tuna is delicious. The demand for sushi is up. But that can't be the whole story. Chicken is also delicious, but chickens are in no danger of going extinct. So why the difference? Well, let's compare the incentives of Frank Perdue, the famous chicken entrepreneur, with the incentives of a tuna fisherman.
If Frank Perdue harvests too many chickens today, he won't have any left to sell tomorrow, so he'll be out of business. Perdue has an incentive to preserve the chicken stock, to maintain it, so that he can continue in business into the far future. Pausa. Fíjense el razonamiento que hace acá el personaje que nos plantea. Bueno, yo estoy ante dos decisiones que puedo tomar. Dado que la decisión que yo voy a tomar implicará pagar un precio, la decisión que estoy tomando no será gratis. O sea, ¿yo puedo sobreexplotar mi propia granja de pollos? Sí puedo. Como poder puedo. ¿Para cuál es el precio que yo estoy pagando? Bueno, el precio que estoy pagando es que no voy a tener más mañana. Entonces, dado que no voy a tener más mañana, yo tomo la decisión que maximiza mi bienestar hoy, y la decisión que maximiza mi bienestar hoy es usar menos de toda esa producción. ¿Me explico? ¿Me siguen el razonamiento? Lo cual no pasa lo mismo con los bienes comunes, porque los bienes comunes no tienen, si se quiere, derecho de propiedad. ¿Se acuerdan de Coase? ¿Qué podía hacer uno? No tiene que ver con este tema, ¿no? Pero ¿qué podía hacer uno con el derecho de propiedad? Y bueno, cuando yo tenía asignado el derecho de propiedad, bueno, lo podía hacer valer. ¿Y qué significa hacerlo valer? Y hacer valer la exclusión que tiene. No te quiero vender mi computadora. ¿Por qué? Porque es mía y no tengo ganas, punto. ¿Me explico? ¿Se entiende perfectamente bien? When Perdue sells less today, that's costly. But he gets the benefit of selling more tomorrow. On the other hand, consider a tuna fisherman. Fíjense que en este segundo se entiende el razonamiento y se entiende perfectamente el concepto de precio. Cuando Perdue vende menos hoy es costoso. ¿Qué significa? ¿Hay un precio que está pagando? Sí, el precio que está pagando por vender menos hoy comprende la diferencia de unidades que hubiera vendido si hubiera vendido todo. ¿Me siguen? El precio que él paga por vender hoy comprende las alternativas que deja de lado. ¿Y qué alternativas deja de lado? Bueno, la ganancia que resigna por las unidades que no vende. Lo que pasa es que él, aún pagando un precio, toma la mejor decisión con la información que tiene. Y la mejor decisión es distribuir lo que vende hoy de lo que vende mañana. En esta frase está sintetizado el concepto de precio. That's costly. But he gets the benefit of selling more tomorrow. On the other hand, consider a tuna fisherman. He knows that the stock of tuna is going extinct. But does he have an incentive to conserve? No. If he conserves and fishes less today, that doesn't leave more tuna for him tomorrow. It leaves more tuna for another fisherman to catch today. Pausa. ¿Se entiende el ejemplo, el supuesto cómo cambia los incentivos en un supuesto y en el otro supuesto? Cuando nosotros hablamos de la granja de pollos, y claro, el esfuerzo que yo hago no vendiendo todo hoy, redunda en un beneficio para mí mañana. Entonces, como el beneficio es para mí, por más que sea mañana, yo valoro más el beneficio mañana que toda la ganancia hoy. Por eso opto por no vender todo hoy. Ahora, en el caso de un bien común, esta situación no sucede porque el esfuerzo mío de hoy no deriva en un mayor bienestar mío mañana. Deriva en el mayor bienestar hoy de otro. ¿Y por qué yo querría el bienestar de otro? ¿Se entiende perfectamente bien? Fíjense cómo una de las cosas que yo les dije en nuestro curso era: nosotros podemos hacer que la gente haga lo que queremos que haga si orientamos sus incentivos correctamente. Fíjense que cómo son los incentivos de uno y de otro. Son completamente distintos. The tuna fisherman has no incentive to conserve because he doesn't own the stock of fish the way Frank Perdue owns the stock of chickens. So the tuna fisherman doesn't have an incentive to maintain the stock. And as a result, we get the tragedy of the commons. The tuna stock collapses. There's no more sushi and no more jobs for fishermen. That's a tragedy. Here's another more prosaic example. Do you have roommates? Take a look at your kitchen. That's the tragedy of the commons. There are many other examples, often from the field of the environment. The 19th century slaughter of open-range buffalo, deforestation today in the Sahel region of Africa, the hunting of elephants and rhinos to near extinction. In each of these cases, no one owned or owns the resource in question.
No one could be excluded from hunting the buffalo, cutting down the tree, or killing the elephant. Thus we get the overuse and under-maintenance of the common resource. Are there any solutions to the tragedy of the commons? Let's look at 3 approaches: command and control, cultural norms, and creating property rights where before there were none. Bien, soluciones a este tema. Primera solución command and control. La solución command and control es el Estado sanciona una norma y hay que cumplirla. Y acá viene el punto que yo quiero que se lleven, no de nuestro curso, no de esta clase o de este tema, sino del curso entero. No siempre la solución de una ley sancionada por el Estado es la solución más eficiente. Retomemos nuestra definición de eficiencia que habíamos adoptado solo por la clase de hoy, que es lograr el objetivo que la norma busca. Esa es la definición de eficiencia que yo quiero que sepamos hoy y para este tema. Lograr, bueno, ¿qué quiere la norma? ¿Para qué sanciono esto? Bueno, la sanciono para tal cosa. Vamos a ver que la solución command and control no siempre logra el objetivo que persigue la norma. Incluso podría generar y que sea mayor la ineficiencia que se genera. Ahora voy a explicar por qué. Sí, compañero, te escucho antes de poner play. Sí, profe, la tragedia de los comunes entonces sería la extinción de ese bien, digamos, o que se agote. Claro, producto de la sobreexplotación. Perfecto, Por gracias. eso digo que el buen tip para entender los bienes comunes es pensarlos siempre desde el punto de vista de la cuestión ambiental. Porque la cuestión ambiental, viste, se extingue la especie o se sobreexplota, se sobretala el bosque, con toda la consecuencia que eso tiene, que no tengo ni idea cuál es, pero alguna habrá, siempre desde el punto de vista ambiental. Ese truco no falla nunca. Igual que les dije que el de Coase, que prima la solución, entre comillas, más cara, este es otro truco que no falla nunca. Bien. Command and control are rules and regulations that are often used to try to limit or avoid the tragedy. But these methods are also often inefficient and ineffective. Just to give a few examples, when fishing stocks begin to collapse, the number of fishing boats is often limited, or the number of fishing days is limited. To try to save the Alaskan king crab, for example, the government imposed shorter and shorter seasons, until at one point it was legal to fish for these crabs on only 4 days in an entire year. The problem is that when the number of boats or the season is limited, the fishermen simply build bigger and better boats, boats stuffed with all kinds of fancy equipment, so that they can quickly find and harvest the fish. As a result, these regulations get more and more complex over time, with limits on fishing boat size, horsepower, equipment, and so forth. Sometimes these limits slow the tragedy, but they usually don't prevent the tragedy. What about... Pausa. Esto es clave. A ver, ¿qué nos dijo ahí? ¿Qué nos explicó ahí? Bueno, el Estado perfectamente puede sancionar una norma que lo que diga es, bueno, se puede pescar durante, por ejemplo, un día. ¿Cuál es el problema de eso? Que a esa norma se le generará una reacción del incentivo del pescador, que lo que va a hacer es, bueno, crear barcos mejores, más grandes, que puedan pescar, no sé si lo mismo que siempre, pero una gran cantidad. Por eso dice que no se soluciona el problema, sino que se lo previene o se lo posterga. Pescar una gran cantidad en ese día. ¿Se entiende este ejemplo? Acá hay 2 cosas que están mal de este punto. Acá hay 2 cosas que están mal. Primero, que la norma no cumple el objetivo que persigue. ¿Cuál es el objetivo que tiene la norma? Bueno, que no se extinga el cangrejo rojo, que es el ejemplo que dio ahí. Que no se extinga el cangrejo rojo. Digo porque, a ver, pausa. Yo sé que en nuestro curso muchas veces traen, ¿para qué quiero aprender demandas y yo voy a ser abogado? Es verdad. Bueno, pero a lo mejor pueden trabajar de asesor de un diputado, por ejemplo, y esto radica en formar un proyecto de ley. Bien, o sea, esto tiene esa aplicación jurídica posta. Entonces, la norma ahí genera una ineficiencia porque o no cumple con el objetivo que tiene. ¿Por qué? Y porque si en vez de pescar, si pescamos en un día lo que pescábamos en 15,
No tiene ningún sentido achicar la norma de 15 días a 1. ¿Se me entiende el punto? Voy a pescar lo mismo. Es lo mismo que yo diga, vamos con un ejemplo más simple. Durante toda la semana yo puedo gastar 10.000 pesos. Buenísimo. Genial. Bueno, resulta que gasto más. Bueno, y digo, bueno, solamente puedo gastar el domingo. Solamente puedo gastar plata el domingo. Está bien, voy el domingo y me gasto 10.000 pesos el domingo. Estoy en la misma. ¿Me siguen? No gasto plata durante todos los otros días, pero voy el domingo y me gasto todo. Es lo mismo. Voy a llegar al lunes de la semana siguiente con menos 10.000 pesos. Es lo mismo. Ese es el primer problema que genera. O sea, la norma no cumple el objetivo que la norma busca. O sea, no lo logra. Y fíjense que se genera una reacción contra reacción. Me cambiás la norma, te cambio el barco. El derecho siempre corre de atrás, como pasa con la vida misma. El derecho siempre corre de atrás. Y el segundo problema que se genera, que este quizás es más difícil de captar, es que es ineficiente asignar recursos. Este es medio específico, pero bueno, no importa, se los explico igual. Es medio ineficiente gastar dinero para hacer barcos tan buenos. No tiene sentido ahí, porque nosotros estamos asignando recursos escasos a generar super barcos cuando no tendríamos que hacer eso. Podríamos asignar esos recursos a actividades que se valoren más. O sea, ¿me siguen el razonamiento? Es más purista este razonamiento, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para tener un super barco, cuando la verdad es que no hace falta un super barco. El super barco es consecuencia de la ineficiente norma. ¿Me expliqué perfectamente bien? ¿Quedó claro? Esta es más purista, pero bueno. Retomo. Entonces, primera solución command and control. Segunda, normas culturales, que acá va a poner en jaque algo que yo dije. Cultural norms. Can they prevent the tragedy of the commons? Elinor Ostrom, the 2009 winner of the Nobel Prize in Economics, studied common resources throughout the world. And she discovered that the tragedy of the commons is not inevitable. What Ostrom found is that under certain conditions, norms can evolve so that people who overfish or overgraze, they're socially disapproved. And those who contribute to the common resource, they're... Pausa. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di? Yo les dije, bueno, yo pesco menos salmón rosado de Oriente, es verdad, y yo no solo que estoy igual, sino que estoy en una situación peor, porque el que venga a comer al restaurante mío y no encuentre el plato, va a ir y lo va a comer en el de al lado. ¿Se acuerdan del ejemplo que dije? Ahí voy con Pablo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Bueno, lo que yo di por cierto es que no, que el consumidor es totalmente indiferente al hecho de que el salmón rosado esté en peligro de extinción. Esa es una afirmación muy fuerte que yo la di por hecha. O sea, yo di por cierto que eso era así, cosa que en la práctica no necesariamente es así. ¿Qué nos dice acá? Bueno, las normas culturales pueden generar, fíjense, tienen mucho más poder, incluso que una ley sancionada por el Congreso, que la propia sociedad reproche eso. Y si la propia sociedad reprocha eso, ahí yo, Brian, ya no voy a tener incentivo a ir a demandar un plato de una especie en peligro de extinción. Entonces, si yo no demando el plato, el restaurante no va a tener ningún incentivo a pescar porque sabe que nadie se lo va a comprar. Entonces, ¿para qué yo voy a vender un plato que nadie me demanda? ¿Se me entendió? ¿Se entendió bien este concepto? Fíjense que lo que dicen sobre las normas culturales es totalmente cierto. O sea, piensen cosas que hace un par de años se bancaban y ahora vos lo ves y decís, esto es un disparate absoluto. En la tele, por ejemplo, las cosas que había en la tele antes, un disparate. Y no pasó tanto tiempo, no estoy hablando de cuando mi abuelo vino de España, no, estoy hablando de 10 años. En nuestra vida, si se quiere, es poco, imagínense en general. Entonces, las normas culturales son muy fuertes, muy, muy fuertes. Piensen, les dejo como tarea, buscar, bueno, qué cosas antes pasaban como si, no desde el punto de vista económico, pero qué cosas pasaban como si nada y después de pronto, ahora sería un disparate pensarlo. Pablo, ignoré tu mano. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Este ejemplo me hace acordar a
cuando en una época robaban pasacassette, es muy viejo esto. Dice, si nadie compra, se va a acabar el delito. Tal más cual. O menos parecido. Totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, mi consulta se refiere a que el Estado también puede imponer cupos como para salvar las especies, cupo de pesca. Exactamente, esa es la solución que viene. Me adelanté entonces, disculpa. Muy bien, compañero, muy bien. Esa es la solución que viene. Y fíjate que el hecho de que imponga cupos pasa también, como habíamos visto con los permisos de contaminación, ¿se acuerdan? Bueno, Sí. ahí ya los incentivos cambian. Ahí los incentivos cambian porque si se quiere, le genero exclusión también. Pero viene en un ratito. Compañera. Sí, profe, consulta, ¿podría ser, por ejemplo, Dale. los zoológicos, que ya dejaron de ser zoológicos y ahora son centros ecológicos y de Excelente reserva? ejemplo. Sí, culturalmente, no sé, yo me acuerdo, pero fíjense que hace poco, yo estudié, yo me recibí en la facu nuestra en 2019. Yo me acuerdo de tomarme el 93 y pasar por el zoológico de Palermo y creo recordar que todavía existía. O sea, me bajaba en la Croce y creo recordar que todavía existía. Sí, creo que fue luego de pandemia. Me parece que sí, y si no, ponele que no existía ahí, en los simuladores hay un capítulo que Medina le canta a los animales en el zoológico. Bueno, cuando se grabaron los simuladores existía. Hoy sería impensado tener un león en el medio de Cava. O sea, sería un disparate tener un puma real en la ciudad. O sea, sería impensado completamente. Eso que vos decís, igual que lo que dijo el compañero, es un ejemplo perfecto de cambios en la norma cultural. Me encantó. Compañero, te escucho. No, sí, era otro ejemplo, pero es parecido al que dice la compañera. Me ocurría, por ejemplo, lo de las pieles. Antes como que te daba un estatus, algo. Ahora yo creo que sale una famosa con una piel de un animal de verdad y la van a criticar en todos lados, como que mató al animal, ¿viste? No tengas duda. Y fíjate cómo eso, eh, a ver, nosotros, ¿qué es lo que nosotros? Concédanme, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que no se casen animales que no se casen animales, o sea, que no se mueran animales. Ok. La persona que se pone el tapado de piel, a lo mejor le resulta completamente indiferente en la suerte del animal. Dice, la verdad, por mí los tendrían que matar a todos. Y su opinión está bien. Lo que ella no quiere es el reproche que le generaría tener puesto el saco de piel. Por el motivo que sea, la verdad, no me importa. O sea, nosotros logramos que la especie no esté más en peligro de extinción. Si generamos conciencia porque a la gente le gusta, genial. Y si no, será porque la persona valora más el reproche que el bienestar que le genera tener el saco de piel. Entonces, por el motivo que sea, se logró el objetivo. Fíjense la diferencia entre una norma o el caso que vimos antes, que la norma no lograba el objetivo y ahora sí. Lo que pasa es que estos cambios son más a largo plazo. Se demoran más en el tiempo el hecho de generar conciencia en la sociedad. Ahora, son totalmente, me animaría a decir, irreversibles. Hace unos años, unos cuantos años, esta sí que yo no la vi, se fumaba en la facultad. Se daba clase fumando en la facultad. Nadie se le ocurría. O sea, yo tengo recuerdo de los bares, no había tanta distinción en el sector para fumadores, no. Y se cambió. Cuando ¿Estamos yo bien? era chico, mi viejo fumaba en el McDonald's, como si nada. Y bueno, y no fue hace tanto tiempo. No fue hace tanto tiempo. Sí. ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Are honored. Quite sophisticated procedures for managing common resources can develop, especially when groups are relatively stable and small. These procedures do take time to develop. It's possible, therefore, to avoid the tragedy, but it isn't easy. Try to see if you can come to an agreement with your roommates to keep the kitchen clean. Let's see how long that lasts. What about making a common resource excludable? By creating property rights over common resources, it's possible to have a common resource behave more like a private good. New Zealand, for example, pioneered an innovative solution to the tragedy of the commons. They created tradable allowances in fish, much as we discussed in earlier videos about tradable allowances in pollution. Just like in that example, property rights were created where before there were none.
New Zealand used what are called individual transferable quotas, or ITQs. An ITQ gives a property right to a certain tonnage of fish. The sum of the ITQs is the total allowable catch per year. The ITQs can be bought and sold. Now, the nice thing about these ITQs is that there's no restriction on boats or on equipment. So there's no wasted resources on capital stuffing, on making the equipment really more, quote, efficient than it really has to be. The ITQ systems have really been very successful. Let's take a look. Here's a graph showing the total fishable catch in New Zealand. Once the ITQ system began in 1986, the total catch increased dramatically. Now that may seem paradoxical. After all, the quotas reduce the amount of fish. Pausa. Vamos a explicar esto y antes voy a contestar la pregunta del compañero. Respecto a la norma social, ¿puede esto llegar a exterminar ciertos mercados? Con el ejemplo del tabaco, pero mucho menos. Obvio, sí. Obvio que sí. Sí, habrá mercados que se verán afectados por eso, sí. Por supuesto que sí. Sí, sí. Es más, la afectación puede no afectar únicamente al mercado específico, sino que, ¿cómo puedo decirlo? Ligarla de rebote, si se quiere. Te pongo un ejemplo. Supongamos que se prohíbe fumar en espacios cerrados. Está bien, el restaurante no tiene nada que ver con la fábrica de tabaco. O sea, no contribuye a la oferta de tabaco. Es verdad. Bueno, pero perdió gente porque hay gente que no quiere ir a comer si no puede fumar mientras come. ¿Me expliqué? Entonces, como que la liga de rebote. Pero sí, es lo que vos decís es correcto. Después, entonces, acá, permisos de contaminación. Una fábrica que haga los papeles va a cerrar de la misma manera que la tabacalera también. Obvio, también. Sí, pero en ese caso contribuye a la oferta de tabaco. O sea, forma parte de la estructura de producción del tabaco. Entonces, ¿en qué estábamos? Los permisos de contaminación. Entonces, ¿quedó claro? Fíjense que lo que hace acá es asignarte el derecho de propiedad. Entonces, acá la cosa cambia. Fíjense, ¿qué pasa acá en este gráfico? Donde cada vez se permite mayor pesca. ¿Por qué es eso? Ahora vamos a ver eso. Pero antes, fíjense que la clave simplemente es asignar derecho de propiedad. Cuando el Estado asigna el derecho de propiedad, tiene distintas ventajas. La primera es que controla cuánto se pesca, porque la totalidad de la pesca es la sumatoria de todos los permisos de pesca. Y yo quiero que se pesque. Si cada persona puede pescar 10 y yo reparto 10 permisos, bueno, la totalidad de pesca va a ser 10. Va a ser 100. 10 por 10. Y la segunda cuestión que va a la eficiencia es que conserva el permiso de pesca, dado que se puede intercambiar, quien más lo valore. Y eso es muy eficiente, porque si yo en mi restaurante, la ley es igual para todos, o sea, supongamos que todos nosotros somos habitantes de Australia. Okay. A nosotros nos dan a cada uno los mismos permisos. La ley es igual para todos. El Estado no sabe quién lo valora más. Y tampoco le importa porque el mercado solo se va a encargar, en este caso, de encontrar una solución eficiente. ¿Por qué? Y porque si yo en mi restaurante, supongamos que yo tengo un restaurante vegano y la verdad es que no quiero los permisos de contaminación, los voy a vender, me los va a comprar alguien que lo valore. Y eso es eficiente. ¿Me siguen? Después, ¿qué más? Fíjense que el Estado todo el tiempo controla la cantidad de peces que hay de peces. Concédanme, el recurso que se quiere conservar. Esto es lo importante. Entonces, a veces se puede pescar más y sí, a veces se puede pescar más. Supongamos que yo digo, bueno, yo solamente voy a gastar el 10% de mi salario. Ok, si yo gano 1.000.000 de pesos, voy a poder, si yo gano 100.000 pesos, concédame, voy a poder gastar 10.000 pesos. ¿Me siguen? Ahora, si yo gano 1.000.000 de pesos, y bueno, voy a poder gastar 100.000 pesos, pero sigue siendo el 10%. Por eso a veces puedo gastar más. Claro, puedo gastar más porque proporcionalmente gano más. ¿Me siguen? ¿Quedó claro? Cerramos. That each fisherman is allowed to catch. So how can the total increase? This is actually just the tragedy of the commons in reverse. In the tragedy of the commons, every fisherman tries to catch as much as possible.
But the end result is that none of them do. The fishing stock is driven to extinction. With the ITQ system, a fisherman owns a right to a certain amount of fish year after year. Much like Frank Perdue, the fisherman now wants to make sure that he preserves the value of his property over the long run. He doesn't want to overfish and destroy the fishery. He also has an incentive to make sure that other fishermen are obeying the ITQs. Over time, this allows the fishing stock to increase. Fíjense que un punto clave acá es la persona no tiene incentivo a que la Reserva General de Peces aumente. No le importa. Lo que no quiere es gastar su propio permiso de pesca. ¿Me siguen? Por el motivo que sea, logramos lo que queríamos, que era que no haya sobrepesca. Es más, la persona ahora va a estar en una duda, porque va a decir, ¿qué hago? ¿Lo pesco o lo vendo? Y bueno, si yo valoro más pescarlo, lo pescaré, y si valoro más el dinero, lo venderé. ¿Me siguen el punto? En cualquier caso, la solución es eficiente. Sí, compañero. Es parecido a lo que habíamos visto de los permisos de contaminación, que el Estado daba los permisos y que después se los vendían entre las empresas porque valoraban más quizás venderlo que gastarlo ellas mismas. Sí, es muy parecido, sí. Fíjate que otra vez es regulación estatal logrando el objetivo que se propone. En un caso es que se contamine tanto y en otro supuesto es que la reserva de peces no se extinga. Sí. Sí. Gracias. Por favor. Cerramos. Cover. And that allows the quotas to increase as well. So under the right system, we can turn the tragedy of the commons around, and we can create a happy solution. Unfortunately, it's not always possible to create property rights. Southern bluefin tuna, for example, they don't stick around the territorial waters of a particular nation. They often migrate thousands of miles throughout the Pacific. Creating property rights in the tuna would require a multi-country agreement, and that's difficult to enforce. As we know from the Coase theorem, the more parties required to make an agreement, the greater the transactions cost, and the less likely an agreement is to actually happen. To see how far we have to go, let's just remember, most governments subsidize fishing. We've got a long way, therefore, to solve these problems. In short, many of the world's problems, they arise when property rights are not possible, are not protected, or are not really implemented. Bien, entonces, ¿quedó claro el punto central? Bien, fíjense cómo asignar derecho de propiedad nos resuelve, nos encamina mucho la cuestión. Lo que pasa es que, nuevamente, son difíciles de implementar, especialmente lo que curso internacional público verán, y el alta mar. La zona de alta mar no le pertenece a nadie. Entonces, es muy difícil aplicar la legislación ahí. Es muy difícil. Y además requeriría acuerdos entre las partes. Pregunta fundamental, y acá esta creo que sí les va a gustar. ¿Existe el supuesto en el cual sea ineficiente la sobreasignación del derecho de propiedad? Vamos con un ejemplo. Sí existe. Fíjense, y tiene mucho que ver con nuestra profesión. Fíjense, por ejemplo, ¿qué significa tener derecho de propiedad? Que una persona tenga derecho de propiedad significa que tiene capacidad de exclusión. Yo tengo derecho de propiedad sobre mi auto. Si no lo quiero vender, no lo vendo y ya está. Es mío y nadie dudaría que es mío. Ahora, definiendo al derecho de propiedad como la capacidad de exclusión, la sobreasignación del derecho de propiedad también puede ser ineficiente. Pensemos, por ejemplo, que todos nosotros somos hermanos. Todos somos hermanos. Y resulta que nos cayó una herencia, ¿sí? Y tenemos un terreno. ¿Qué requeriríamos ahí? Y que todos estemos de acuerdo. Y eso es muy difícil. Si 30 personas están de acuerdo y una no, la operación no se hace. Supongamos que nosotros queremos vender nuestro terreno. Ok.
lo queremos vender. Está bien, si 30 personas, se requiere la firma de los 30, si 29 estamos de acuerdo y uno no está de acuerdo, la venta no se hace. Eso se llama tragedia de los anticomunes y surge cuando existe una sobreasignación del derecho de propiedad. O sea, una sobreasignación de la capacidad de exclusión. Y yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad. Para mí habría que poner una planta de Shell en el terreno que nos quedamos todos juntos. No firmo. Fíjense que uno imposibilita la voluntad de los otros 29. Está sobreasignada la capacidad de exclusión, o sea, sobreasignado el derecho de propiedad. Eso se llama tragedia de los anticomunes. ¿Estamos bien? Les voy a compartir. Al comienzo del video me gustó el cuadro este, que creo que ya lo tenían, pero por las dudas. Copio y pego. Es el mismo que les hice yo, pero con ejemplos. Un segundito, por favor. Claro, la vida sin teclado es complicada porque no puedo... Ahí. Ahí estamos. Ahí está. Este cuadro quiero que lo tengan. Entonces, voy a leer el chat, tenemos una pregunta. Entonces, ¿convendría aplicar los 3 remedios para solventar la tragedia de los comunes? Pasa que los 3 conviene aplicar el más eficiente. La solución, por supuesto que siempre depende del caso concreto. O sea, me sabe el abogado que todavía soy. Siempre depende del caso concreto. Pero la solución command and control puede ser ineficiente. Especialmente, o sea, ¿cuándo puede llegar a no lograr el objetivo que la norma prevé? Y cuando el Estado no tiene capacidad de controlarlo. Aún teniendo capacidad de controlar eso, también, bueno, podemos poner un policía en cada punto de pesca. Ineficiente. Lo ideal sería orientar los incentivos de las partes. Pero cualquiera sería válida, porque son 3 soluciones distintas. Juan. Hola, profe. A mí me había quedado, quería saber si me quedó claro el tema de permisos de contaminación. Entonces la persona no va a querer que haya una sobrepesca para que no se extinga básicamente la reserva, y también va a pensar si conserva o vende. Claro, a ver, cuando vos tenés permiso de pesca, la persona no está, o sea, no le importa la sobrepesca como tal. Lo que pasa es que lo que quiere, por eso hay una parte en el video que se ve a alguien que apunta como con un visor. Esa parte lo que quiere explicar es, bueno, yo voy a estar muy atento a que vos cumplas con tu permiso de pesca, no porque me importe la reserva, sino porque el permiso de pesca que vos no estás comprando es uno que yo te podría vender. Entonces ahí, fíjate cómo el Estado, entre comillas, encuentra aliados sin pagar, porque el Estado podría poner un policía en cada esquina, es verdad, pero eso se destina a recursos. Acá yo soy aliado porque el pescado que vos estás pescando excedía de tu permiso de pesca, suponete que vos tenés que pescar 10 y pescas 11, ese pescado es uno que yo te dejo de vender, es un permiso que yo te dejo de vender. Cuando yo pesco 9, hay un esfuerzo que estoy haciendo, porque yo podría perfectamente pescar 10. ¿Por qué pesco 9? Porque valoro más el dinero que obtengo de vender el permiso que vendo que de pescarlo. Si no, no lo haría. Ahora necesito que vos me lo compres. Lo mismo sucede con el permiso de contaminación. El hecho de que, ¿por qué voy a tener incentivo yo a poner una fábrica que no contamine nada? ¿Eso me va a salir más caro? Sí, me va a salir más caro. Pero el incentivo que yo voy a tener es que justamente me van a sobrar los permisos de contaminación y los voy a poder vender. Ahora, si cada uno contamina lo que quiere, no tendría ningún sentido, sería lo mismo que no tener asignado el derecho de propiedad. Y cada uno hace lo que quiere. ¿Me expliqué? ¿Clarísimo? Sí. Y por último, sería este como el modo más eficiente de los 3, en líneas generales, ¿no? Sería un modo eficiente, sí. No sé si más, porque, a ver, más depende siempre del caso concreto. Las normas culturales son una forma muy fuerte. Sí podemos coincidir que la solución command and control suele ser la menos eficiente. O sea, la que menos logra el objetivo que la norma se propone. Eso puede ser.
pero las otras depende. A lo mejor como una primera instancia podemos poner los permisos de pesca y como segunda instancia ya las normas culturales. Llevan tiempo, pero están más arraigadas. Ok. ¿Me expliqué? Sí, sí, No hay sí. uno que prime sí o sí sobre otro. Ok, perfecto. Gracias. ¿Qué más? Preguntas, vamos. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, algo que pueda explicar mejor. Con este tema cerramos bienes públicos. Ya sé que son bienes comunes, pero engloba todo dentro de la falla de mercado que son bienes públicos. Y nos queda ver, creo que es uno de los últimos temas que entran antes del parcial, que es información asimétrica, que es otra falla de mercado. De hecho, les dejo como consigna para que piensen qué diferencia hay entre comprar un auto usado y comprar un 0 kilómetro. Bien, esta es una consigna que ya sé que el precio, pero no en temas del auto que me voy a comprar. Bien. Recuerden que el jueves hacemos asincrónico, yo igual les voy a mandar la clase antes, con actividades, todo para que hagan. De hecho, se puede estudiar de ahí también. Y el lunes hacemos un repaso de todo. ¿Les parece? Les deseo muy buena semana, feliz día del estudiante para todos nosotros, porque yo también lo soy. Y les deseo muy buena semana. Adiós, queridos alumnos. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias.